Muy buenas tardes a todos, hermanos. Es realmente una alegría, un gozo poder compartirles hoy día la palabra del Señor. Y continuamos con nuestra serie de Primera de Juan, que ya habíamos comenzado semanas anteriores. Luego estuvo el bautismo de Carlangas y continuamos con esta serie que tiene grandes desafíos, la verdad, esta carta. Y quizás sería bueno empezar a recordar el propósito de esta carta, ¿ya? Que podamos, de cierta manera, enchufarnos qué es lo que Dios va a empezar a decir por medio de los siguientes capítulos. Y no sé si se acuerdan que semanas atrás el pastor había dicho que habían como 5 grandes propósitos de la carta. No sé si alguien recuerda cuáles son esos 5. No se compliquen porque yo tampoco los recuerdo, así que los tengo anotados acá. Pero veíamos de que la carta tenía como 5 pilares, que podíamos decir que Juan escribe esta carta para que tengamos comunión, ¿cierto? Juntos, para que tengamos un gozo completo, para que no pequemos, para que tengamos certeza de que tenemos vida eterna y para que creamos en el Hijo de Dios. Y a pesar de que están estos pilares que podemos encontrar en la carta, yo quise resumir, de cierta forma, el contenido de esta carta con la siguiente frase, y es que Juan escribe a creyentes que quizás tenían dudas de su fe, para que pudieran evaluarse, pudieran analizar su vida y de esta forma pudieran confirmar su fe en Cristo. Es una carta muy analítica, de cierta forma. Juan invita a que podamos reflexionar en torno a nuestra vida. Y quise poner 2 comentarios de distintos teólogos sobre esta carta. Por un lado tenemos a R.C. Sproul, que dice: uno de los temas recurrentes en Primera de Juan es la seguridad. Juan busca asegurar a sus lectores que son cristianos y les proporciona una serie de formas en que puedan saber si son creyentes. Por otro lado, como lo expresa el pastor John Stott, dice: el tema predominante de estas epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, es la certidumbre cristiana. Por lo tanto, esta carta es sumamente relevante, no solamente para la época en la que se escribió, sino que también para nosotros como creyentes, porque, y aquí van a haber ciertas preguntas, ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente somos discípulos de Jesús? ¿Qué cosas deberíamos cambiar quizás en nuestra vida? ¿O qué cosas deberíamos empezar a fortalecer en nuestra vida? Son preguntas que Juan nos va a invitar a que podamos responder en esta carta. Y lo va a hacer volviendo a los fundamentos, a ciertas doctrinas o ciertos temas que son esenciales para alguien que se dice ser discípulo de Jesús. Tal como lo expresaba el pastor semanas atrás, esta carta fue escrita muy probablemente en los años 90, después de Cristo, cuando el cristianismo ya llevaba un buen tiempo. Ya habían varias falsas enseñanzas, se habían levantado varios falsos maestros, falsos profetas, y donde muy probablemente muchas personas empezaban a irse de las congregaciones producto de la persecución, producto de estas falsas enseñanzas, e inclusive, como lo decía el pastor, empezaban a haber distintas generaciones de creyentes. ¿Ya? Habían creyentes de primera generación, quizás los abuelos empezaban a conocer el cristianismo, después llevaban a sus hijos, a sus nietos, etc. Y muy probablemente muchos de ellos quizás empezaban a decir: qué aburridos son estos temas que están abordando, quizás quiero profundizar en cosas más rebuscadas, más espirituales, buscando quizás los secretos de Dios. O quizás muchos de ellos van a decir: ¿qué me va a enseñar alguien sobre la fe cristiana si yo llevo tantos años en la fe? Y de cierta manera va a empezar a existir un orgullo, una soberbia en torno a qué significa ser cristiano. Porque no sé si se dan cuenta hoy en día, pero cuando uno sale a la calle y le pregunta: ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Muy probablemente todos te van a decir que sí. Yo conozco quién es Jesús, quizás creo en Dios. Pero la pregunta es: ¿son todos cristianos entonces? Por lo que Juan escribe esta carta para que podamos analizarnos, para que podamos hacer una evaluación y empecemos a ver los fundamentos principales de la fe cristiana. Hay otro comentario que quería dar, que lo dice John MacArthur sobre esta carta, que dice: a la luz de las circunstancias de la epístola, el tema general de Primera de Juan es
otro llamado a los fundamentos de la fe o regreso a los principios básicos del cristianismo. Entonces, entendiendo a grandes rasgos de qué trata esta carta, ¿cierto? De esta confrontación que quizás vamos a tener entre lo que nos dice Dios y nuestra vida, ¿cuáles serían estos elementos básicos que debe tener un seguidor de Jesús? Yo titulé a esta predicación Caminando en la Luz, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Entonces, leamos el versículo 5, ¿ya? Y este es el primer punto, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Antes de pasar a este primer punto, me gustaría detenerme para poder analizar una frase que yo creo que es increíble esta frase. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Muy probablemente más de alguno podría estar preguntándose qué soberbio puede ser Juan al decirnos cómo debiese ser un cristiano. O que él, de cierta manera, ponga la norma de qué significa ser un creyente o un seguidor de Jesús de quien no lo es. Pero ya lo habíamos dicho semanas atrás, lo había dicho el pastor. Juan no está inventando el contenido de esta carta. No es que un día aburrido empezó a caminar y dijo, voy a escribir una carta interesante para la iglesia hoy en día. Sino que Juan empieza a replicar las mismas enseñanzas que ya había oído anteriormente de Dios. Por ejemplo, Juan muy probablemente conocía el Antiguo Testamento, conocía las enseñanzas que había, sus mandatos, y era capaz de replicar las enseñanzas con otras personas. Pero además de esto, a pesar de conocer a este Dios del Antiguo Testamento, este Evangelio del Antiguo Testamento, él había escuchado de manera cercana las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, como uno de los discípulos cercanos al Maestro. Y no solamente eso, sino que los apóstoles tenían esta misión o este privilegio de poder escuchar de manera cercana lo que Jesús les enseñaba, de manera directa. Es por esto que el Nuevo Testamento es tan importante, al igual como los evangelios, al igual como las palabras de Jesús que vemos en los evangelios. Porque hay personas que podrían hacerle un poco el quita al Nuevo Testamento, diciendo quizás no es tan autoritativo, porque ¿para qué voy a leer a Pablo si Pablo parece ser un machista, opresor de la época? ¿O por qué leer a Pedro si él es tan radical muchas veces con la relación que puede haber entre el esposo y la esposa? ¿O en cómo deberíamos relacionarnos con nuestros gobernantes a pesar de lo crueles que puedan ser? ¿O por qué leer a Santiago si él es tan duro muchas veces con nuestras acciones? Y mejor no leamos el Nuevo Testamento, leamos los Evangelios, leamos quizás textos más amorosos donde Jesús quizás se expresa. Pero esto es un tremendo error, porque el Nuevo Testamento es tan autoritativo como los Evangelios. Porque el Nuevo Testamento, obviamente que es palabra de Dios, pero son los apóstoles quienes empiezan a resolver problemas de la iglesia y empiezan a transmitir las enseñanzas de Jesús. Empiezan a decir, esto es lo que Jesús haría, esto, de esta forma tienen que conducirse, de esta forma tienen que resolver sus problemas. En otras palabras, Primera de Juan es una carta importante para nuestra vida porque es como si Jesús está enviando esta carta a la iglesia. Es como si Jesús estuviese diciendo, este es el estándar, la norma de un creyente, de un discípulo de Jesús. Primera de Juan son sus enseñanzas, no las enseñanzas de Juan, sino que las enseñanzas de Cristo. Lo que deberíamos prestar mucha atención a lo que leemos en estas cartas, no solamente con Pablo, no solamente con Pedro, sino que con todo el Nuevo Testamento. Y ya para ir cerrando esta idea, es por esta razón que cuando se hace el canon del Nuevo Testamento, se trató de que existiera una gran preocupación de que estas cartas que se empezaron a guardar, a recopilar, fuesen escritas por un apóstol o por alguien muy, muy, muy cercano a un apóstol o un seguidor de Jesús. Porque se deseaba conservar y estudiar, analizar, preservar las enseñanzas de Jesús. Entonces, entendiendo este punto, ya de que Juan no está inventando estos argumentos, lo primero que nos va a decir, pasa al siguiente diapo por favor, es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, ¿qué significa que Dios sea luz? Obviamente, quizás podríamos inventar con esto. Muchas veces se hace
de manera irreverente ejemplos de qué significa que Dios sea luz, pero necesitamos leer la Escritura para entender muchas veces qué significa que Dios sea luz. Y podemos encontrar dos grandes ideas en las Escrituras. Muchas veces se hace este contraste entre luz y tinieblas para abordar lo que es correcto de lo que no lo es. De los mandatos que son correctos, los mandamientos que son correctos y los mandamientos que no. Por ejemplo, yo traje dos versículos aquí a colación, si puedes pasar la siguiente diapo. La primera es en Salmos 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por otro lado, Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de la vida de vida las represiones que te instruyen. Entonces, podemos decir, por un lado, de que luz, ¿cierto?, viene a ser la verdad bíblica. O, de otra forma, siguiente diapo, por favor, es como un conocimiento, ¿cierto?, como intelectualidad, es como saber lo que es correcto en la vida. O sea, luz podríamos decir que es saber hacer lo correcto. Pero por otro lado, podríamos decir que esta es la única definición, pero por otro lado hay otros ejemplos en la Escritura donde nos dicen qué significa el concepto de luz, ¿ya? Ya habíamos este contraste, luz y tinieblas. En este caso podríamos ver este contraste entre santidad o pureza y, por otro lado, pecaminosidad, ¿ya?, o desviación. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 13, verso del 11 al 14, dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, por un lado podríamos decir luz es este conocimiento correcto, estos mandatos correctos, pero por otro lado podemos ver algo más práctico, en donde vivimos en torno a la luz. Siguiente diapo, por favor. Entonces, por un lado podemos ver que luz puede ser algo que es un mandato correcto, por otro lado puede ser algo más práctico, ¿cierto?, que es santidad. Entonces, teniendo estas dos ideas, ¿qué significa que Dios sea luz? Si se dan cuenta, por un lado nosotros vemos los mandatos que deberíamos hacer, que deberíamos conocer, que deberíamos entender, pero por otro lado vemos algo más práctico, que es conducirnos en base a estos mandatos. Y si nosotros lo asociamos a Dios, tiene todo el sentido del mundo, porque ¿quién determina qué cosas están bien o mal en la vida? ¿Quién determina qué es lo correcto de lo incorrecto? Muchos podrán decir, bueno, la sociedad puede hacer eso, las leyes, pero eso va mutando. Eso no es fijo. Lo que era correcto hoy en día puede ser sumamente incorrecto a años anteriores y viceversa. Es Dios quien por medio de su palabra le da mandatos a su pueblo. Es Dios quien entrega su ley a su pueblo. Y no solo eso, sino que Dios se declara a sí mismo como el 3 veces santo, como el 3 veces sin pecado, como el ser perfecto que cumple a cabalidad toda la ley. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, porque es importante entender de que Dios es luz y por lo tanto Dios es santo, y sus mandatos son santos, sus propósitos son santos. Son importantes estos dos conceptos porque un verdadero creyente, amados, sabe quién es uno, sabe lo pequeño que es uno, lo pecador que es uno, comparado o quién es Dios, a la perfección de Dios. Sabes que está muchas veces cuando habla con Dios, no con cualquier persona, sino que con un Dios que es santo. Insisto en esto, no 3 veces amoroso, no 3 veces justo, sino que 3 veces santo. Un Dios que sabe lo que es correcto, que sus propósitos son perfectos, que Él es justo y su conducta es santa, y que no hay pecado ni tinieblas en Él, no hay injusticia en Él. Y aquí podemos hacer un contraste entre quizás verdaderos creyentes de que no, porque
¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que se dicen ser cristianos, se dicen ser seguidores de Jesús, pero no tienen ni un mínimo de respeto de quién es Dios? Tratan de cualquier forma a Dios o las cosas de Dios, o de cualquier forma a su palabra o a la iglesia. Se disgustan cuando Dios hace algo que no les gusta y muchas veces se enojan. Tienen la osadía de decir, tú fuiste injusto, Dios. De estar en desacuerdo con Él. ¿Cuántas veces vemos esta conducta muy típica quizás, que es que sabiendo lo que dice la Escritura, ¿no?, en nuestro corazón podríamos decir, mira Dios, esta es una buena opinión que estáis dando, pero quizás estáis equivocado. Quizás yo sé más que tú y voy a conducirme de esta forma. Muchas veces, para no mirar el pecado ajeno, pero muchas veces nosotros hacemos esto. Cuando Mariela estaba embarazada y nos dieron la noticia, bueno, conocía en realidad, lo había comentado en la iglesia, de que muy probablemente Carlitos tenía altas probabilidades de tener varios problemas genéticos. Yo, siendo bien honesto, tuve un momento de enfado personal con Dios, porque de manera súper irracional, súper injusta, decía que era súper injusto lo que estábamos viviendo quizás. O sea, ¿cómo era posible? Yo había ido tantas veces a la iglesia, adoraba tantas veces al Señor. ¿Por qué me pasa esto? De manera súper arrogante, porque si yo pidiera justicia a Dios, lo que a mí me correspondería es estar colgado en un madero. Muchas veces pensamos que los caminos de Dios son sumamente injustos, son sumamente imperfectos, pero no consideramos de que el único justo es Dios, de que el único que tiene propósitos perfectos para nuestra vida es Dios, porque Él es santo. Y nosotros no, nosotros somos egoístas, nosotros pensamos en nosotros mismos, nosotros justificamos nuestros pensamientos, nuestras decisiones diciendo, es que esto es lo correcto, cuando nuestro corazón es sumamente perverso. Y no pensamos, y ni siquiera no nos sometemos a los propósitos perfectos de Dios. Y esto es un tremendo error. Sea que llueva en un campo o no, bendito sea el nombre del Señor. Sea que traiga sanidad o no, sea que se cumplan quizás mis planes o no, Él es soberano, Él es perfecto, Él es santo y sus caminos son perfectos. No los míos, no los de nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, ¿cuáles son como las ABC del cristianismo? En primer lugar, lo que un creyente debe reconocer es que Dios es luz, de que Dios es verdad y Dios es santo y sus caminos son perfectos y en Él no hay maldad e injusticia. Esta es una verdad que cualquier discípulo de Jesús debe abrazar si quiere ser discípulo de Jesús. En segundo lugar, aparte de que Dios es luz, Juan va a decir que el creyente debe caminar en la luz. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hace muchos años atrás se creó un documento llamado el Catecismo Menor de Westminster, que es un documento bastante chico, la verdad, con varias preguntas, y que fue creado para enseñar de manera súper lúdica, fácil quizás, ciertos elementos de la fe cristiana. Y la primera pregunta de este catecismo, que para muchos amamos y abrazamos, para mí es la favorita, es la pregunta número 1, que dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Yo cuando me imagino esta pregunta, me imagino a la iglesia levantándose, gritando la respuesta que dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si usted, querido hermano, querida hermana, tiene dudas de por qué estoy aquí en la tierra, cuál es el propósito en la vida, qué es lo que debería hacer, a qué fui llamado, debe saber que usted fue creada, fuimos escogidos por Dios, fuimos llamados para ser parte del pueblo de Dios con el fin principal de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es nuestro llamado, para eso fuimos creados, este es nuestro propósito. No existe un cristianismo meramente intelectual, no existe aquí ratones de biblioteca solamente, no existen tampoco los espías secretos de Dios que nadie sabe si son creyentes o no, y no existe un discípulo que
Por un lado confiesa con su boca creer en Jesús, pero por otros lados con sus manos y sus pies andan en tinieblas. Es una incongruencia. Esa persona no es discípulo de Jesús. Es importante explicar anteriormente lo que Juan expuso. Obviamente que sí, Dios es luz, debemos reconocer que Dios es santo, pero un verdadero discípulo de Jesús cree que existe Dios, cree que Dios es santo, que es justo, misericordioso y amoroso, un Dios que es verdad y que enseña a su pueblo lo que es correcto de lo incorrecto, pero también un verdadero discípulo de Jesús, conforme a estas verdades, conforme a este caminar en santidad, sigue los pasos de su maestro, hace las cosas y camina como su maestro le indica, viviendo en luz. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32 dice lo siguiente: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entre paréntesis, este fue uno de los grandes argumentos que dio Calvino cuando estuvo la Reforma Protestante, porque la Iglesia Católica Romana les decían: ustedes no son la Iglesia verdadera, ustedes no son esta Iglesia Católica o esta Iglesia Universal, porque nosotros tenemos esta tradición, esta historia detrás. Y Calvino, en una carta que da, él dice: nosotros somos la verdadera Iglesia Católica Universal porque nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, de que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia. Y que no solo eso, sino que nosotros nos conducimos conforme a lo que dice el Maestro, no ofreciendo un papel, vendiendo un papel para la salvación, sino que transmitiendo el Evangelio de Cristo. Amados, en esto no hay espacio para la hipocresía. O somos o no somos parte del pueblo de Dios. En teología se habla de un concepto bien fome, la verdad, pero por las palabras, pero que es muy útil para entenderlo, y es que existen tres verdades que un cristiano cuando es cristiano, empieza a vivir, ¿ya? Por un lado, empieza a tener una sana doctrina, es decir, empieza a tener una ortodoxia correcta. Por otro lado, empieza a tener una correcta emoción o sentimientos en cuanto a lo que es Dios y sus hermanos, a lo que llaman en teología la ortopatía. Y por último, un verdadero creyente empieza a tener una práctica correcta conforme a esta sana doctrina y conforme a estos correctos sentimientos, que se llama ortopraxis. La práctica, amados hermanos, el hacer, es un elemento esencial para alguien que se dice discípulo de Jesús. Ya se ha hablado en predicaciones anteriores, el cristiano es llamado a anunciar el Evangelio. El cristiano está llamado a dar fruto. El cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, está llamado a glorificar a Dios, a darle gloria a Dios en el contexto en el que Dios lo ha colocado, ya sea en un hospital atendiendo a pacientes o en una sala de clases enseñando, ya sea en labores administrativas, como puede ser quizás criando en la casa, ya sea yendo a las misiones fuera de Chile, como en nuestra misma villa. Nosotros fuimos llamados, amados, a caminar, a vivir en luz. Fuimos llamados a dar gloria a Dios. Y esto no significa ser esta etiqueta de cristianismo perfecto, de que nunca pecamos, nunca nos equivocamos, pero sí significa no ser hipócritas. Significa todos los días, amados, ver la cruz de Cristo. Todos los días es seguir caminando en este camino de santificación. Es todos los días esforzarse para mostrar a Dios y su carácter a los demás. Significa poder evaluarnos constantemente. Un reformado siempre reformándose, decían antiguamente. Y de manera objetiva. No sé si alguien se ha hecho esta evaluación, esta pregunta, pero ¿cuánto más me parezco a Cristo si me comparo con hace un año atrás, por ejemplo? ¿La gente lo notará? ¿En mi trabajo lo notarán? ¿En mi familia lo notarán? ¿Lo notará Dios, quizás? Y si me comparo con varios años atrás o con semanas atrás, ¿cómo vamos, hermanos, en este proceso de santificación? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando de que somos los cristianos más bacanes que hay, pero que en definitiva vivimos una mentira?
Jesús lo dice muy fuertemente en los evangelios. ¿Cómo vamos a conocer quiénes son de Cristo? Por sus frutos los conoceréis. Y lo dice 3 veces. El primer mensaje que Jesús da cuando comienza su ministerio lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, verso 15. Creo que no lo puse. No. Pero dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Es importante creer en Dios? ¿Tener fe en Dios? Sí. Pero no fue lo único que predicó Jesús. Y muchas veces pensamos de que eso basta. Pero el Señor, nuestro Dios, predicó en innumerables ocasiones: arrepiéntanse, cambien su modo de actuar, cambien su forma de pensar, dejen de caminar para allá, si para allá los está llamando Dios. Predicó sacrificar nuestra vida para su gloria. Spurgeon dice de este versículo, creo que ahora lo coloqué, sí: el camino en la ignorancia y el pecado está en la comunión con los poderes de la oscuridad, pero ciertamente no está en la comunión con Dios, que es luz. Fuimos llamados a glorificar a Dios y a caminar en luz. Para ir terminando, ¿qué consecuencias hay si caminamos en la luz? Y eso lo encontramos en el versículo 7, que dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz, amados, caminar en los caminos de Dios, vivir en la luz que Dios nos está mostrando, nos hace tener comunión con la iglesia de Dios. Y con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Es decir, nos hace tener comunión con Dios. Caminar en la luz nos hace tener comunión con Dios. Se restaura lo que había sido perdido en el Génesis. Y por medio de Cristo tenemos comunión y libre acceso ahora al Padre. Como dice el texto: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y amados, tener comunión con Dios no es solo que Dios ahora nos va a escuchar, que ahora vamos a poder hablar con Él, sino que tenemos abogado en el cielo cuando nosotros pecamos, porque nuestro proceso de santificación no es fácil. Muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a actuar de una manera orgullosa, muchas veces nuestras palabras van a ser mucho más rápidos que nuestros pensamientos. Pero Cristo muere por nuestros pecados. Insisto en esto, no significa este proceso de ser la etiqueta perfecta que tiene el mundo sobre nosotros. Pero sí significa no ser hipócritas y entender, amados, que hay que arrepentirse. Significa de que hay que creer en Dios, hay que creer en Jesús, pero hay que vivir en torno a ellos. Esta es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Porque el verdadero creyente va a buscar arrepentirse de sus pecados. Va a buscar agradar a Dios. Va a buscar tomar su cruz y seguir a Cristo. No solamente decir con su boca, no, yo creo que Jesús existe, sino que es vivir en torno a este Rey. Significa buscar la guía de Dios y poder obedecer sus mandamientos. Buscar estar cerca de la luz que es Dios. Pero para eso tenemos que conocer esta luz. La buena noticia de todo esto es que todavía tenemos tiempo. Estamos a tiempo de tener comunión con Dios. Estamos a tiempo de ver a este Dios santo y rendirnos ante Él. Estamos a tiempo de estar viviendo para la gloria de Dios. Para ir terminando, unas preguntas para ir reflexionando. Dice, no, de yo en realidad, dice lo siguiente: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Vives sabiendo y reconociendo que Dios es santo? ¿Vives buscando la guía de Dios? ¿Vives buscando cuáles son los mandatos de Dios? ¿Te apetece leer el Antiguo Testamento para ver cómo deberíamos conducirnos y contrastarlo quizás con lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Buscas la guía de Dios? Porque Dios no va a cambiar solo una pequeña parte de ti si tú eres discípulo de Jesús, si eres parte del pueblo de Dios, sino que va a cambiar tu vida completa. Él busca cambiar tu vida completa. Desea que
que cambies tu forma de levantarte en la mañana, cómo deberías relacionarte con los otros, cómo deberías relacionarte en tu casa, qué cosas deberías hacer y qué cosas no deberías hacer. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a buscar esta guía? ¿O todavía hay pecados que no queremos soltar? Porque aquí se define qué es un verdadero creyente de uno que no. Analicemos nuestra vida y pidámosle ayuda a Dios por su guía. Y la segunda pregunta es, ¿estamos poniendo en práctica lo que Dios ya te ha revelado? Porque muchas veces hay cosas que aparecen en la Biblia, pero que como que nos las saltamos porque pensamos, pucha, más adelante quizás repaso esto, o quizás más adelante voy a cambiar esto otro. Pero Dios no está esperando que nos transformemos en tremendos teólogos para hacer su voluntad. Está esperando que con lo que ya nos ha dado podamos glorificarle. Ya sea muy poco o mucho. Ya sea que entendamos a cabalidad todos los misterios o como que sepamos solamente que Cristo murió por nuestros pecados. Estamos poniendo en práctica lo que Dios ya nos ha revelado. Estamos compartiendo quizás lo mucho o poco que Dios ya nos ha revelado. No sé si se acuerdan de esta parábola, pero ya sean muchos talentos o pocos, estamos poniendo a disposición lo que Dios nos ha entregado. Porque que el Señor cuando vuelva, y va a volver de sorpresa, nos sorprenda haciendo su voluntad. Y no caminando en tinieblas. Por último, John Stott dice lo siguiente: el efecto de la luz no es simplemente hacer que el hombre vea, no es solamente que rasgue el velo, sino que es capacitarlo para andar, es mostrarnos el camino. Que el Señor nos pueda ayudar a caminar en su luz. Oremos. Dios Padre, te damos infinitas gracias porque tú nos has dado a tu Hijo, Señor. Porque si tú fueses completamente justo, nosotros merecíamos tu ira, Dios. Pero por gracia, por misericordia, Jesús muere por nuestros pecados. Jesús se convierte en nuestro representante. Te damos infinitas gracias, Señor, porque no merecíamos un mejor Rey que Cristo. No merecíamos nada, Dios. No merecíamos nada de ti. Y a pesar de eso, tú te apiadas de criaturas quizás pequeñas, egoístas y débiles como nosotros. Y tal como un papá con su hijo que es bebé, nos intentas enseñar a caminar, Dios. Padre, te pedimos que tu palabra no sea vacía en nosotros. Que tus mandatos, Señor, tus mandamientos, podamos recordarlos constantemente. Que podamos vivir para ti, Dios. Que nuestro propósito en esta tierra sea glorificarte. Que podamos gozarnos en tu obra, en tu misión. Que otras personas también puedan conocerte, Dios. Que puedan ver cuán grande, alto y sublime eres tú, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, a tener un corazón humilde, que podamos arrepentirnos constantemente, que podamos reconocer nuestro error. No para nuestra vanagloria, sino que para tu gloria, Dios. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.